Querido hermano, ¿alguna vez te has preguntado qué es realmente el infierno? Este concepto, como se detalla en la Biblia, siempre me ha intrigado profundamente. Este tema ha sido objeto de intensos debates, contemplaciones e incluso miedo durante generaciones. En su esencia, el infierno a menudo se entiende como un lugar o estado de castigo después de la muerte. Pero, ¿cómo es realmente el infierno? ¿Qué nos revela la Biblia acerca de la apariencia y la naturaleza de este lugar? Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo. Hoy profundizaremos en una reflexión profunda sobre la vida después de la muerte, explorando las enseñanzas bíblicas y desvelando misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Qué nos revelan realmente estas escrituras acerca del más allá? Si estás interesado en este tipo de contenido, te pido tu apoyo con tu suscripción al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. La Biblia a menudo describe el infierno como un lugar de fuego ardiente. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, leemos, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto indica que el castigo eterno es realmente el destino de los perdidos. Las palabras usadas son muy claras en griego. La expresión por los siglos de los siglos es enfática, indicando un castigo sin fin. Jesús afirmó que el fuego nunca se apaga. En Marcos 9 versículo 43, Él dijo, si tu mano te hace tropezar, córtala, es mejor entrar en la vida mutilado que, teniendo las dos manos, ir al infierno, donde el fuego nunca se apaga. La idea de un infierno eterno se refuerza en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 25 versículo 41, Jesús habla del juicio final, diciendo, entonces dirá también a los que estén a su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí, el término fuego eterno subraya la perpetuidad del castigo. El concepto de tormento eterno también aparece en Lucas 16 versículos 23 y 24, en la parábola del rico y Lázaro, en el infierno, estando en tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y clamando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este pasaje no solo destaca la realidad del sufrimiento en el infierno, sino también su intensidad. Además, el uso constante de metáforas de fuego y azufre en las Escrituras sirve para comunicar la gravedad del infierno como un lugar de castigo divino. Estas imágenes vívidas fueron diseñadas para provocar una reacción seria y llamar a los lectores a reflexionar sobre sus vidas y elecciones espirituales. ¿Sabías que la palabra infierno viene del griego antiguo y es una traducción del término hebreo Gehenna, que se refiere al valle de Hinnom? Este valle, fuera de los muros de Jerusalén, fue contaminado por la adoración de Moloc y los sacrificios humanos, y luego se usó como vertedero donde el fuego ardía continuamente. Esta imagen de fuego incesante y gusano se ha convertido en una poderosa representación del destino de los condenados. En Apocalipsis 20 versículos 14 y 15, leemos sobre el lago de fuego donde la muerte y el infierno son lanzados. Este es el destino final, la segunda muerte, separación eterna de Dios. Si el nombre de alguien no está escrito en el libro de la vida, esa persona será lanzada al lago de fuego. Jesús enfatizó la seriedad del infierno, destacando que cualquier sacrificio vale la pena para evitarlo. El infierno también es descrito como un lugar de completa oscuridad. En Mateo 8 versículo 12, leemos que algunos serán lanzados fuera, en las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Imagina estar en un lugar tan oscuro que no puedas ver nada, escuchando solo sonidos de tristeza y desesperación. El énfasis en el llanto y rechinar de dientes destaca el sufrimiento intenso y continuo. Este es el tipo de sufrimiento que Jesús frecuentemente mencionaba. No evitó hablar del infierno, mientras que algunos ministerios modernos evitan el asunto en sus sermones. Aquellos que están separados de Dios y de cualquier consuelo genuino serán arrojados a la oscuridad.
Es la oscuridad que resulta de la exclusión del cielo, de la tierra de la luz, sin esperanza. Pero eso no es lo peor, habrá llanto y rechinar de dientes. La miseria de los condenados es descrita como lágrimas de aflicción vertidas incesantemente y una angustia del espíritu corroyendo eternamente. Esto refleja el sufrimiento que los condenados experimentarán bajo la ira de Dios. Aquellos condenados por sus pecados rechinarán los dientes, sintiendo envidia de la felicidad de los demás y reflexionando con miedo sobre la oportunidad que perdieron. Más allá del fuego y la oscuridad, el infierno también se describe como un lugar de gran tormento. En Lucas capítulo 16 versículos 23 y 24, en la parábola del rico y Lázaro, vemos al rico en tormentos en el Hades, clamando por alivio, en el infierno, estando en tormentos. Levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y clamando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta descripción ilustra el sufrimiento físico y emocional de los condenados. Finalmente, la idea de la separación eterna de Dios es un aspecto crucial del infierno. En segundo lugar a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, Pablo escribe, ellos sufrirán la pena de destrucción eterna, la separación de la presencia del Señor y la majestad de su poder. Estar lejos de Dios, que es la fuente de toda bondad y alegría, resulta en un vacío y desesperación insoportables. Por lo tanto, el infierno es descrito en la Biblia como un lugar de fuego inextinguible, oscuridad profunda, tormento constante y separación eterna de Dios. Estos elementos se combinan para pintar un cuadro sombrío del destino que aguarda a aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Jesucristo. La seriedad con que la Biblia trata el infierno sirve como una advertencia solemne de la importancia de vivir una vida de fe y obediencia a Dios. La soledad es una de las formas más profundas de sufrimiento. El sentimiento de total aislamiento, de estar completamente separado del amor y de la misericordia de Dios, es una de las características más marcadas del infierno. En segundo lugar a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, se dice que estas personas pagarán la pena y sufrirán el castigo de la eterna destrucción, siendo expulsadas de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es imposible concebir un Dios que no castigue el pecado. La idea de que un Dios amoroso no puede castigar ignora el hecho de que Dios también es santo y debe actuar con justicia y equidad. El castigo mencionado se define como destrucción eterna, usando la palabra ionos que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y nunca se refiere a la aniquilación, sino a la pérdida del bienestar o al propósito de vida. En Lucas 5 versículo 37, Jesús se refiere a odres de vino que fueron destruidos, lo que significa que se volvieron inútiles. Todavía existían, pero no se podían usar de nuevo. Sin embargo, la presencia de fuego no es la única característica del infierno. Mientras el Señor estaba con ellos en el fuego, los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3 no experimentaron ninguna incomodidad. Fiel a su nombre, el infierno es un lugar donde los humanos, separados de Dios y de todo lo bueno y bendecido en su presencia, se encuentran. El concepto de infierno, como se describe en la Biblia, se resume en la frase fuera de la presencia del Señor. No hay nada más que decir acerca de sus horrores, excepto que Dios y todos los aspectos de su carácter estarán ausentes del infierno, excepto por uno, su santa e implacable justicia. Esta ausencia de la presencia de Dios en el infierno implica la privación de todas las cualidades que derivan de él, como la paz, la alegría, el amor y la luz. Sin la presencia de Dios, el infierno es un lugar de desesperación total, donde la angustia y el tormento son continuos. La soledad y el aislamiento se ven exacerbados por la conciencia de que esta condición es eterna e irrevocable. La Biblia describe esta condición de sufrimiento intenso e ininterrumpido en varios pasajes, destacando la seriedad del destino final de los impenitentes. Además, en Mateo 25 versículo 30, Jesús habla sobre las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta imagen refuerza la idea de que el infierno es un lugar de completa desolación y sufrimiento. El llanto simboliza la tristeza profunda y la desesperanza,
mientras que el rechinar de dientes indica angustia y arrepentimiento tardío. La percepción de estar eternamente separado de Dios, sin posibilidad de redención, amplifica el tormento de los condenados. La justicia divina en el infierno es implacable porque refleja la santidad y la rectitud de Dios. Él no puede tolerar el pecado, y por lo tanto el castigo en el infierno es una manifestación de su justicia perfecta. Este entendimiento de la justicia de Dios desafía la visión simplista de que el amor divino excluye cualquier forma de castigo. Por el contrario, la justicia de Dios es una expresión de su amor, pues Él desea que todos se arrepientan y no perezcan, según Pedro capítulo 3 versículo 9. Por lo tanto, el infierno, como se describe en la Biblia, es un lugar de fuego eterno, oscuridad absoluta, sufrimiento incesante y separación completa de la presencia de Dios. Este cuadro sirve como una advertencia solemne y una llamada urgente a la fe y la obediencia a Dios. La gravedad del infierno subraya la importancia de aceptar la salvación ofrecida por Jesucristo y vivir de acuerdo con los preceptos divinos. No está mal que Dios tome venganza. Lo entendemos mejor cuando entendemos lo que significa la palabra venganza. En griego antiguo, la palabra traducida como venganza no tiene la connotación de ser vengativo. Es un término compuesto que viene de la misma raíz que la palabra traducida como justicia y transmite la idea de una administración firme de la justicia que no vacila. Cuando vemos el término destrucción eterna, no debemos pensar que el tormento no es eterno. Así como las bendiciones del cielo son eternas, así también es la pluma del infierno. Algunas personas creen que estas descripciones pueden ser simbólicas, metáforas para ayudarnos a entender la gravedad del infierno. Ya sea un fuego literal o una oscuridad simbólica, el punto principal es que el infierno es un lugar terrible. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea frecuentemente traducida como infierno es Seol, que se refiere al reino de los muertos. Es un lugar de oscuridad donde los malvados van después de la muerte. La idea de que el infierno es un lugar de sufrimiento eterno es reforzada por varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Mateo 25 versículo 46, Jesús dice, «Y estos irán para castigo eterno, pero los justos para vida eterna». La misma palabra griega para eterno se usa para describir tanto el castigo de los impíos como la recompensa de los justos, indicando que ambos son de duración interminable. Además, el libro de Judas 1 versículo 7 compara el castigo de los malvados con la destrucción de Sodoma y Gomorra, afirmando que ellos sufren el castigo del fuego eterno. Este fuego eterno es descrito como algo inextinguible, un símbolo de juicio perpetuo. La metáfora del fuego en el infierno también se usa para enfatizar la intensidad del sufrimiento. En Marcos 9 versículo 48, Jesús habla del infierno como un lugar donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esta imagen sirve para ilustrar el tormento incesante y la angustia continua de los condenados. Aunque algunas descripciones sean simbólicas, apuntan a una realidad de sufrimiento indescriptible. Otra metáfora significativa usada para describir el infierno es la oscuridad. En Mateo 22 versículo 13, Jesús habla de echar al siervo inútil en las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La oscuridad simboliza la separación total de la luz de Dios y la completa desesperanza. Esta imagen de oscuridad profunda resalta el aislamiento y la angustia de los condenados, que están excluidos de la presencia divina. Además, la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Romanos 2 versículos 5 y 6 afirma, «Pero a causa de tu terquedad y de tu corazón obstinado, estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando se revelará su justo juicio. Dios retribuirá a cada uno según su procedimiento». La venganza divina es, por lo tanto, una expresión de la justicia perfecta de Dios, que retribuye a cada uno de acuerdo con sus acciones. El concepto de Seol en el Antiguo Testamento también contribuye a la comprensión del infierno como un lugar de sufrimiento para los impíos. Seol se describe como un lugar de oscuridad y sombras, donde los muertos residen en un estado de separación de Dios.
Isaías 14 versículos 9 a 11 describe a Seol como un lugar donde los muertos son agitados y los poderosos de la tierra son humillados, destacando la humillación y el sufrimiento de los malvados después de la muerte. Muchos se preguntan por qué Dios creó el infierno. Jesús explicó la verdad sobre la creación del infierno, diciendo que fue inicialmente preparado para el diablo y sus ángeles caídos. Según Jesús, el infierno fue planeado originalmente para el diablo y sus ángeles. Cuando los seres humanos terminan allí, es porque han elegido alinearse con el diablo y sus ángeles. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, lo que significa que el infierno nunca fue hecho para ser habitado por seres humanos. Sin embargo, debido a las elecciones humanas y al libre albedrío, algunas personas terminan allí, sufriendo las mismas consecuencias reservadas para los ángeles caídos. Sí, el infierno fue creado por Dios. Todo lo que existe fue creado por Dios, incluso el infierno. Colosenses 1 versículo 16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominaciones, principados o potestades, todo fue creado por él y para él. Juan 1 versículo 3 complementa, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que fue hecho se hizo. El infierno, o lago de fuego, también será el destino de aquellos que rechazan a Cristo. La buena noticia es que la gente puede evitar el infierno. Dios, en su infinita misericordia y amor, proporcionó un camino de salvación para todos los que confían en su Hijo, Jesucristo. ¿Enviaría un Dios amoroso una persona al infierno? La respuesta de Jesús, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, es claramente sí. No es que Dios desee esto, pero el hombre se condena al infierno eterno debido a su obstinada ceguera, egoísmo y amor por el placer pecaminoso, rechazando el camino de salvación de Dios con la esperanza de la vida eterna con Él. El concepto de libre albedrío es central para entender por qué algunas personas terminan en el infierno. Dios creó a los seres humanos con la capacidad de tomar decisiones morales y espirituales. La decisión de aceptar o rechazar la oferta de salvación a través de Jesucristo es una expresión de esa libertad. En Deuteronomio 30 versículo 19, Dios dice, los cielos y la tierra tomo hoy por testigos contra vosotros, de que os propuse la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu simiente. La responsabilidad de elegir recae en cada individuo. Además, la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. La santidad de Dios no puede tolerar el pecado, y el infierno es una manifestación de la justicia divina contra la rebelión y la iniquidad. Romanos 6 versículo 23 afirma, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta muerte no es solo física, sino espiritual y eterna, simbolizada por la separación de Dios en el infierno. El rechazo de Cristo es visto en la Biblia como el rechazo de la única esperanza de salvación. En Juan 14 versículo 6, Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquellos que eligen rechazar este camino están, de hecho, eligiendo la separación eterna de Dios, que es la esencia del infierno. Sin embargo, el corazón de Dios está lleno de compasión y deseo de salvar. En Ezequiel 33 versículo 11, Dios dice, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me agrada la muerte del impío, sino que el impío se convierta de su camino y viva. Dios ha provisto un camino de redención a través de Jesucristo para que nadie necesite sufrir la separación eterna. El mensaje del Evangelio es una ofrenda de gracia y perdón, disponible para todos los que lo acepten. En resumen, el infierno fue creado como un castigo para el diablo y sus ángeles, pero también se convirtió en el destino de aquellos que, por su propia elección, rechazan la salvación ofrecida por Dios. La existencia del infierno subraya la seriedad del pecado y la justicia de Dios, pero también destaca la profundidad del amor de Dios, que ofrece la salvación a todos los que creen en Jesucristo. La decisión de aceptar o rechazar esta ofrenda es una expresión del libre albedrío dado por Dios, y esa elección determina el destino eterno de cada persona.
Habrá un día en que se hará justicia. Cada ser humano tiene al menos dos compromisos en el futuro, la muerte y el juicio. Nada de esto se puede programar o anotar en un calendario. La primera fecha es única para cada persona, mientras que la segunda es similar para todos. Todos desobedecemos a Dios de alguna manera, y ese pecado merece la pena máxima, que es la muerte. Ya que todos nuestros pecados son en última instancia contra Dios, y como Dios es infinitamente bueno, la pena por pecado también es infinita. No podemos pagar esa deuda infinita. Jesús sufrió física, mental y espiritualmente, experimentando separación de Dios. Cuando Jesús se ofreció como un sacrificio perfecto, Él pagó la pena infinita en nuestro nombre. Solo una persona totalmente humana y totalmente divina podría pagar por nuestros pecados y satisfacer las infinitas demandas de justicia. Jesús es nuestro Salvador, y es por su gracia que podemos ser salvos del infierno. La comprensión de la necesidad del sacrificio de Jesús es fundamental para la fe cristiana. En primer lugar a Pedro capítulo 2 versículo 24, leemos, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes fueron curados. Este versículo destaca la sustitución de Cristo en nuestro lugar, llevando sobre sí las consecuencias de nuestros pecados. En resumen, la Biblia describe el infierno como un lugar de fuego, oscuridad y sufrimiento. Dios es justo en su castigo, pero también ofreció un camino de salvación a través de Jesucristo. Esa es la belleza del Evangelio, aunque todos merecemos la muerte, Dios nos ofrece vida eterna a través de su Hijo. Romanos 6 versículo 23 resume esto perfectamente, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, te animo a hacerlo hoy. La decisión de seguir a Jesús es la más importante que puedes tomar, y es la única manera de garantizar que evitarás el infierno y experimentarás la alegría eterna en el cielo con Dios. Como Juan 3 versículo 16 nos recuerda, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que creyere en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aceptar a Jesús implica reconocer el propio pecado, arrepentirse y confiar en Cristo como el Salvador que pagó la pena por los pecados. Es un paso de fe que transforma vidas y ofrece una esperanza segura de salvación y vida eterna. Dios siempre está listo para recibir a aquellos que recurren a Él en fe y arrepentimiento. La promesa de salvación está disponible para todos, independientemente del pasado, pues la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos los pecados. Como está escrito en Efesios 2 versículo 8 y 9, porque vosotros sois salvos por gracia por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.